Gracias por continuar con nosotros en esta tarde, en la segunda emisión de Noticieros Canal 7. Son las 2:19 y es un gusto tener en el estudio, obviamente, gente interesante, importante en el tema académico. Y quiero presentarlo y agradecer la presencia de la licenciada Georgina González Cázares, quien es directora de Fortalecimiento Humano y Observatorio Universitario de Equidad y Género. ¿Estamos de acuerdo, ah? Sí, muchas gracias. Bienvenida, licenciada, de veras un gusto. Empecé por las mujeres, licenciado. Claro. Licenciado Jorge Andrés Delgadillo, defensor de los derechos universitarios, se entiende, de nuestra máxima casa de estudios. Un gusto tenerlos a los dos en este espacio. Prácticamente aprovechar el espacio que tiene la máxima casa de estudios. Hay un tema interesante que nos ha llegado obviamente a Noticieros Canal 7 y es que en pasadas fechas hubo alumnas de diversas facultades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de las que se han mencionado, Facultad de Economía, la Facultad de Medicina, la Facultad también de Estomatología. Son algunas de las facultades donde alumnas se han sentido hostigadas, el tema de acoso sexual por medio de profesores. Sabemos y de antemano lo hemos leído, algunos pronunciamientos, algunos desplegados que ha hecho la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En este caso, obviamente, hay un comité. Platíquenos un poco, porque obviamente el auditorio, en este caso las alumnas, padres de familia y la sociedad en general, está preocupada con este tema, ¿no? Pero sabemos que hay acciones que está trabajando, en este caso, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Quien guste comenzar. Adelante, Geo, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues es importante primero poder comunicar lo que estamos haciendo. Efectivamente, las noticias más recientes visibilizan este ejercicio que hace la comunidad estudiantil. Si bien se hacen estas denuncias públicas, no todas las denuncias son en materia estrictamente de acoso y hostigamiento sexual. Para nosotros fue muy importante porque tenemos un diagnóstico de cómo se está presentando ciertos comportamientos en las comunidades. Cuando hablamos de violencia de género, y en este caso en particular de violencia sexual, sabemos que las víctimas, o sea, quienes realmente están sufriendo este comportamiento, pues tienen temor a las represalias, no porque se hagan, sino es una consecuencia natural el temor, por ejemplo, a ser señaladas también. Entonces, por eso no hay como una proporción entre lo que se está señalando en los tendederos y las denuncias reales. Por lo que hemos podido descubrir también, ya nos hemos acercado a cada una de estas facultades para precisamente el compromiso institucional de abrir investigación. Y también nos dimos cuenta que lo que se está manifestando no son hechos recientes ni son hechos que estén pasando actualmente. Muchas veces son hechos incluso de personas que vivieron alguna situación y ya ni siquiera forman parte de la comunidad. Es decir, es una visibilización y no necesariamente las conductas se estén dando como en tiempo real, atendiendo a la preocupación de los padres de familia, una preocupación genuina que no hay alguna protección para sus hijas. Has tocado un tema interesante, licenciado, y quiero preguntarle al licenciado Jorge Andrés Delgadillo, lo ha señalado, las obviamente alumnas, las mujeres que están en diversas facultades, pues se sienten a veces, necesitan ser acompañadas en este tema de acoso sexual. ¿Qué está haciendo? ¿Realmente lo está haciendo de manera coordinada y de manera inmediata las acciones con respecto a este tema? Claro, por supuesto. Yo creo que es importante y me gustaría puntualizar esa parte. Hay que entender que el contexto del acoso y el hostigamiento sexual eran conductas que en la sociedad venían siendo normalizadas. Es decir, no quiere decir que ahora se hayan presentado de repente. Han existido lamentablemente de manera consistente en la sociedad a partir de que se han venido haciendo esfuerzos para darle un nombre. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de San Luis Potosí, de crear un protocolo que las definió como conductas específicas, que hay un punto de acuerdo para poder reconocerlas como faltas graves a la normativa universitaria, es en que nos permite alinear una parte normativa que también permite el poder darle una mayor atención. Derivado de este punto de acuerdo en que se generó la propuesta del rector, el arquitecto Manuel Villar, en el año 2017, se creó una comisión para generar un protocolo específico de atención
porque también el problema es la revictimización, es decir, en procesos legales de manera ordinaria se cuestionan la validez del dicho de las víctimas, la confrontación contra pruebas, el tener que desahogarlo con testimonios. Y entonces se crean áreas específicas. La Dirección de Fortalecimiento ya venía trabajando desde el año 2012, pero se crea la Defensoría de los Derechos Universitarios como un órgano especializado en materia técnica que no busque solamente la sanción, que la busca, el proceso de investigación, sino el acompañamiento que debe de dar, inclusive con facultades para actuar de manera oficiosa. Te puedo decir que inclusive hemos realizado investigaciones anónimas que por hechos señalados y que han derivado en responsabilidades universitarias y en sanciones para los profesores, la destitución de profesores con una denuncia anónima. A ese nivel tenemos que entender que la víctima atraviesa por una parte que le resulta muy compleja y que necesita de apoyo no solamente legal, sino de acompañamiento psicológico, de medidas de protección. Entonces se le dotan a la Defensoría facultades para determinar medidas precautorias, acompañamiento, asesoría legal y de alguna manera no confrontarla con quien está señalando, sino darle un espacio de protección donde en ese momento la Defensoría Universitaria se convierte en representante de las víctimas para ellos llevar el proceso de investigación ante las instancias correspondientes. Y ese es el protocolo, el de desde identificar las conductas hasta poder generar un procedimiento no solo legal, sino de protección a la víctima. Has comentado algo, licenciada también para ambos. ¿Hay sanciones? ¿Ya ha habido sanciones para los profesores? ¿Ya sí. se han retirado ya de la casi máxima sí. Casa de estudios? Claro. Sí, de hecho quisiera comentar, muchos de los señalamientos que nos hacen es que no lo hacemos público. Y bueno, aprovechando el espacio, ¿por qué no se hace público? Las consecuencias para las víctimas y para la comunidad han sido terribles. Si nosotros saliéramos a exhibir o a señalar quiénes son las personas responsables, la familia o el entorno inmediato también del agresor sufre consecuencias. Entonces, se trata, por supuesto, de no dejar a nadie en cuestión de vulnerabilidad, pero es por ello que no compartimos los nombres. Efectivamente, ya se han retirado 3 personas. Justo hoy se va a iniciar el proceso para retirar a otra persona también. Perfecto. Estamos conversando en esta tarde, en la segunda emisión de Noticieros Canal 7, con la licenciada Georgina González Cázares, directora de Fortalecimiento Humano y Observatorio Universitario de Equidad y Género. Sí. Y también con el licenciado Jorge Delgado Delgadillo, defensor de los derechos humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde hacen un comentario interesante. Bueno, aparte ha habido trabajos, acercamientos, cursos, talleres que han venido realizando esta organización, esta cúpula que está integrada por varios directores de facultades, estamos bien, ¿no? Y también hay que comentarlo, y yo antes también de darle la pauta a ustedes y la palabra, aparte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, creo, así lo tengo entendido, hay otras universidades que están dentro de este organismo. ¿Sí estoy bien? Me gustaría comentarte rápidamente. Sí. La primera Defensoría de los Derechos Universitarios se crea en el 86 en la UNAM. Muy bien. Inclusive previo a la creación de la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a instrucción del doctor Carpizo. Y a partir de ahí fueron haciendo diferentes espacios. Hay una red de 25 universidades públicas y privadas que formamos la red de organismos universitarios de derechos y se trabaja de manera conjunta en estos temas, compartiendo experiencias, tratando de encontrar modelos correctos. Pero esta comisión que refieres de manera específica fue creada por el rector, el secretario general y los directores de las entidades como un acuerdo la semana pasada derivado de esta visibilización a través del ejercicio de los tendederos. Y se generó un compromiso público de primero, reconocer que existe, no, insisto, es la visibilización de una conducta que se encontraba normalizada y entonces hay que reconocerla para poder atenderla y en ese sentido generar los mecanismos de protección y de sanción para lograr la erradicación. Se ve esta parte, se toma el acuerdo de que no se va a tomar ninguna acción tendiente a inhibir ese tipo de manifestaciones porque se entiende la naturaleza del ejercicio. Y además se crean mecanismos para garantizar que las personas
que hicieron los señalamientos y que deseen formalizarlos no van a recibir presiones para que lo realicen, ni amenazas, ni ninguna repercusión por el ejercicio que hicieron, sino que debemos encontrar la manera de realizar una investigación y derivado de ello, la licenciada y tu servidor, por instrucciones del rector y de la comisión, fuimos personalmente a cada uno de los tendederos a conocer cuáles eran los señalamientos, a documentarlos, a relacionarlos y el compromiso lo hicimos con las compañeras estudiantes, con las autoridades, lo compartimos con la sociedad, es realizar una investigación de cada uno de los casos para que todas las personas puedan acceder a la justicia a la que tienen derecho. En este caso, las alumnas que fueron obviamente hostigadas en este tema de acoso sexual, bueno, pues obviamente piden acciones concretas, inmediatas, precisas, y algunas de las facultades, para que el auditorio que nos está sintonizando, fueron facultades de medicina, de ciencias de la comunicación, de economía, si estoy bien, corríjame con todo gusto, No, estomatología y biblioteconomía. ¿Está muy bien? No, en biblioteconomía no fue otra facultad, fue ciencias químicas. Ciencias químicas. Y una pregunta, obviamente antes de, se nos viene el tiempo encima, pero conocimos de los desplegados, los estuvimos leyendo. ¿Por qué no tener la presencia del señor rector en los espacios que han estado abiertos? En nuestro propio estatuto orgánico marca cuáles son las facultades. Si bien sabemos que el señor rector es la figura, por tratarse de temas específicos, las que intervenimos somos las áreas correspondientes. Es decir, este tipo de situaciones de violencia tienen que abordarse desde la disciplina de la perspectiva de género y derechos humanos. Es por ello que nosotros directamente, en su momento el Consejo Directivo, que es el órgano supremo de la universidad, son quienes han hecho este tipo de manifestaciones. Licenciado, previamente. Sí, en ese sentido, lo que quisiera precisar es de que el trabajo tiene que ser, como bien lo refería la licenciada Georgina, estructurado y organizado y que cada una de las partes contribuya en la medida de sus facultades, de sus posibilidades de hacerlo. El señor rector ha hecho, en mi opinión, todo lo necesario, porque antes de la gestión del arquitecto Villán no se abordaba en ningún documento institucional ni una visión de género. Y en el año 2012 una de sus primeras acciones fue crear esta Dirección de Fortalecimiento Humano. Se integra la visión de los derechos humanos dentro del Plan Institucional de Desarrollo 2013-2023. En su plan de trabajo de la Rectoría 2016-2020 se propone crear la Defensoría de los Derechos Universitarios. Propone el punto de acuerdo, crea la Defensoría, es quien propone los acuerdos. Esa parte es la que le corresponde en el liderazgo de la institución. Las acciones concretas corresponden a las áreas jurídicas, como la Oficina del Abogado General específicamente para la ejecución de las sanciones, la labor de investigación a la Defensoría junto con la comisión que corresponde, la capacitación, difusión corresponde a la Dirección de Fortalecimiento Humano, y es en ese sentido el hecho de generar justamente la estructura y el soporte normativo que permita avanzar. Que nos falta mucho, lo hemos reconocido porque es un tema que la universidad públicamente reconoce que hay una deuda histórica, no de esta gestión, sino derivada de una normalización de la conducta. ¿Qué queremos? Un diálogo directo, franco con las estudiantes para entenderlo, para ir avanzando y yo creo que tiene que ser una exigencia de manera muy acelerada para erradicar de manera permanente cualquier tipo de violencia y particularmente la violencia de género en la institución. Lo interesante de ambos, obviamente, al auditorio de Canal 7, que hay un protocolo, una Defensoría de Derechos Humanos y fortalecimiento objetivo para la equidad y género y el tema de acoso sexual hacia las alumnas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Quiero agradecer de veras la presencia de ambos en este espacio. Volverles a reiterar que los espacios de Canal 7, los 3 noticieros, así como también de Código 7, pues están abiertos para, obviamente, escuchar de viva voz. Se hace también de igual voz a las alumnas y alumnos y también profesores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero también invitar a escuchar de planteamientos los proyectos y planes que tiene Rectoría. Yo de veras agradezco muchísimo. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más información, transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro de Operaciones de Canal 7. Corte y regresamos.